Buenas tardes nuevamente, hermanos en Cristo Jesús. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, como es Recolive 365, el programa dedicado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros que somos devotos de las diferentes imágenes de pasión y que nos apasiona hablar sobre Cuaresma y Semana Santa todos los días del año. En esta ocasión nos encontramos desde lo que es el Templo de la Recolección, llevándole lo que será, mejor dicho, en algunos instantes, el paso del cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, en conmemoración del tricentenario de consagración de dicha imagen. En esta tarde me encuentro con Jorge Julio Samayoa, quien es miembro de la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de Candelaria. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos, estimados amigos de la Recolección. Gracias por la invitación. Estamos para servirles y poder tener una amena plática aquí con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Quisiera que nos comentaras o nos contaras un poquito sobre lo que ha sido este hermoso acontecimiento que ha sido hecho hace unos cuantos meses, como lo que fue el centenario de consagración de Jesús de Candelaria, cómo han sido desde que se dio el anuncio de las actividades que se iban a hacer hasta llegar al muy esperado 12 de febrero para cada uno de nosotros. Pues claro que sí, como les repito, gracias por la invitación y vamos a hablar algo que nos encanta, que es hablar de Jesús de Candelaria. Realmente para nosotros fue una actividad, un momento muy esperado desde hace mucho tiempo. Atrás veníamos con el pensamiento de crear algo histórico, algo único, que desarrollamos actividades llenas de emociones, de sentimientos encontrados. Y la preparación se dio mucho tiempo atrás. Se formó un comité, el cual iba a tener a su cargo las actividades del centenario, haciendo el anuncio de la mayoría de las actividades más o menos en el mes de julio del año pasado, con una actividad en el Teatro Don Juan, el cual estaba abarrotado. Tuvimos mucha gente que no pudo entrar porque quería saber qué íbamos a hacer, cómo íbamos a celebrar el centenario, que nosotros lo esperábamos tanto y deseábamos que llegara tanto. Recuerdo desde que yo ingresé a la asociación hace ya más de 15 años, soñaba con ese día. Al igual que mis compañeros de la asociación, pues nosotros decíamos, cuando llegue el centenario, ¿qué va a pasar con el centenario? Y cuando sean los 100 años, ¿qué vamos a hacer? Y gracias a Dios, pues Jesús de Candelaria nos dio la oportunidad de vivirlo de cerca, de poder tener muchas actividades en las cuales estuvimos involucrados todos los miembros de la asociación y el pueblo católico se hizo presente a nuestras actividades. Como te cuento, se formó este comité. Luego, pues se desarrollaron actividades deportivas con un torneo interhermandades al cual estuvieron ustedes como Recolección invitados y, por cierto, creo que ganaron. Contamos con la participación de la mayoría de las hermandades y fue una actividad muy bonita. Luego vino una actividad muy especial para nosotros que fue la Expo Centenario, la cual se desarrolló en el Palacio Nacional de la Cultura. Por primera vez una exposición religiosa se desarrollaba en este escenario y fue muy especial, ya que tuvimos la oportunidad de conocer, de ver, de estar cerca de muchas túnicas, fotografías, videos, una anda de la cual nosotros expusimos la túnica con la cual Jesús de Candelaria fue consagrado hace 100 años. Y fue una actividad de verdad muy especial, la cual estuvo acompañada por
conversatorios, tuvimos 6 conversatorios dentro del Palacio Nacional. Fue de mucha bendición, fue de mucha felicidad para nosotros. Luego de eso, pues nos trasladamos, la misma exposición la trasladamos a la antigua Guatemala, en el Museo Sor Juana Maldonado, el cual nos recibió con mucho cariño. El pueblo antigüeño pues también se volcó a las instalaciones del museo para conocer más de la historia de Jesús de Candelaria. Luego hicimos algo histórico. La verdad es que nos llena de emoción recordar todos esos momentos porque fueron históricos. Hicimos un concierto de marchas con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional de Guatemala, que yo creo que fue también primera vez que un concierto de marchas fúnebres se desarrollaba dentro de esas instalaciones y con la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces era demasiado especial. Tuvimos un lleno completo en las instalaciones del teatro, y nos llenó definitivamente de emoción. Después de eso seguimos con las actividades y venía ya el Día de Cristo Rey, y ya estábamos culminando el 2016 con la expectativa que 2017 iba a ser definitivamente muy especial y lo deseábamos que llegara rápido. Luego pues al paralelo de esto tuvimos inscripciones para la procesión de Jesús de Candelaria, la procesión conmemorativa de los 100 años. Y definitivamente el pueblo guatemalteco, el pueblo católico se hizo presente, estuvieron muy felices con la noticia de la procesión, con la noticia de que iba a ser los devotos de Jesús de Candelaria con su túnica, ataviados con su túnica. Eso los llenó mucho de felicidad y de emoción, y culminamos prácticamente con las actividades con una magna procesión el día 12 de febrero, la cual pues fue de bendición, fue de emociones, fue de sentimientos. Tuvimos repetidas homenajes durante todo el recorrido y fue algo demasiado especial para nosotros. Así es, cabe mencionar de que ese día, como bien lo mencionabas tú, el 12 de febrero era un día sumamente muy especial, sumamente esperado por cada uno de nosotros los devotos cargadores de Jesús de Candelaria. Como bien lo mencionabas, ¿verdad? Fue un día bastante ameno, un día muy bendecido. Recuerdo que cuando Jesús pasó por acá, por el Templo de la Recolección, era casi similar el número de personas que aglomeraba acá el templo esperando el paso de esta hermosa imagen. También queremos tocar un tema importante sobre lo que fue el paso de Jesús de Candelaria cerca del Templo de la Merced. Creo que todos sabemos qué fue lo que pasó en ese momento y quisiera que nos contaras cómo fue esa vivencia del paso de Jesús de Candelaria por el Templo Mercedario. Pues bueno, definitivamente el centenario de consagración de Jesús de Candelaria llevaba consigo mucha historia, llevaba consigo muchas emociones y muchos sentimientos, que para nosotros inició el día 2 de febrero, en el cual fue el aniversario de consagración. Nosotros tuvimos una actividad, los miembros de la asociación, muy especial, ya que cuando se estaba instalando el escenario y se puso Jesús de Candelaria en el altar para que fuera expuesto y fuera visto por todos sus devotos, a las 12 de la noche, recuerdo muy bien que estábamos el grupo de colaboradores dentro de la iglesia y se hizo una oración muy especial, solos con Jesús de Candelaria, pidiéndole por Guatemala, pidiéndole por nuestras familias, pidiéndole por la Iglesia Católica que nos ayude a fortalecerla. Y fue un momento demasiado especial. Le pedíamos que nos iluminara para que la procesión saliera todo bien, ya que no teníamos experiencia y no sabíamos qué iba a pasar ese día. Nosotros el Jueves Santo nos lo conocemos pues de memoria, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos por dónde vamos, ya sabemos qué vueltas hay que dar y todo, pero la procesión de febrero era algo que no sabíamos cómo iba a ser recibido Jesús de Candelaria por sus devotos. Estábamos a la expectativa, estábamos muy nerviosos porque teníamos el tema de la pirotecnia, que un Jueves Santo jamás se mira, y sin embargo ese día sí lo íbamos a tener. Teníamos el tema de los arcos, teníamos el tema de los recibimientos de las iglesias, y como bien lo dices, desde la salida fue una emoción para nosotros cuando vimos las andas que portaban a Jesús de Candelaria salir del templo. Definitivamente nos llenamos de regocijo, de emoción, y pues inició el recorrido. Recuerdo muy bien que estábamos con
un conocimiento que posiblemente iba a salir el patriarca Señor de San José, del santuario del Señor San José, y los amigos de San José, que les mandamos un saludo, por cierto, pues tuvieron a bien sacarlo y fue un encuentro muy lindo. Cuando pasamos por San José, comenzamos a escuchar en los radios que nosotros llevamos para el control de la procesión, que nos daban la noticia que posiblemente iba a salir Jesús de la Merced, y nosotros no lo creíamos, porque no teníamos ni siquiera idea de cómo reaccionar. Normalmente Candelaria se caracteriza por el orden en sus filas, por la devoción que van mostrando los devotos, como en cada procesión, y nosotros no sabíamos cómo controlar esa masa de gente que se nos venía. Cuando nosotros pasamos por San José y nos encaminábamos a ir a la Merced, pues definitivamente la sorpresa fue mayor al ver ya a Jesús de la Merced saliendo de su templo. Yo me tuve que adelantar por motivos de logística, yo soy uno de los encargados del orden de la procesión, y al ver a Jesús de la Merced salir y hacer el encuentro con Jesús de Candelaria, definitivamente fue algo mágico, fue un momento especial, fue un momento único en la historia, que creo sin lugar a dudas que nosotros, como esta generación que estamos, somos dichosos de haber podido tener esa vivencia, ese encuentro entre dos imágenes que sin lugar a dudas marcan la historia del país, marcan la historia de Guatemala, y que han caminado junto con la historia del país. Recordemos que Jesús de la Merced es el patrón jurado de la ciudad de Guatemala. Él es el comandante general del ejército, como bien lo relatan las andas que hoy lo portan. Es el nazareno de los abuelitos, ¿verdad? Y Jesús de Candelaria para nosotros es muy especial, una imagen que está arraigada en el pueblo guatemalteco, una imagen de 450 años de tradición, de devoción, y verlos juntos, con las andas meciéndose, con las dos bandas al unísono, con ese pueblo guatemalteco que se abarrotó, que no lo podía creer, que los fotógrafos no daban crédito de lo que estaba sucediendo, que no podíamos mantener orden porque había que vivir ese momento. Realmente, o sea, el orden pasó a segundo plano en ese momento, porque lo que queríamos era que el pueblo guatemalteco viviera ese momento, que tuviera en su mente, en su retina, ese momento que estaba aconteciendo, que era la unión de la iglesia, como lo manejamos en este momento, por ejemplo, ver a la Asociación de la Recolección esperando a Jesús de la Merced. Eso es algo que los momentos hay que vivirlos, y la historia se vive. Entonces, realmente, como te cuento, para nosotros fue mágico. Agradecemos definitivamente al Padre Orlando, a la Hermandad del Señor de la Merced, que tuvieron a bien colaborar con nosotros y tuvieron esa espectacular idea de hacer ese encuentro entre dos imágenes emblemáticas que han marcado la historia del país, y nosotros pues muy felices de vivirlo y de compartirlo ahora, y que seguro estoy que se va a compartir por muchos años, por muchas décadas, y que seguramente son historias que les vamos a poder contar a nuestros nietos cuando Jesús de la Merced salió al encuentro de Jesús de Candelaria. Gracias, Jorge. Sí, sin duda, escucharte ahorita como que me hacía a mí revivir y volver a recordar todo esto que pasó, ¿verdad? El día de la procesión del centenario de Jesús de Candelaria. Recuerdo que yo me encontraba cerca del Templo de la Merced, cuando igual yo creo que la emoción y la sorpresa fue de todos, porque al que escuchar a varias personas gritar que Jesús de la Merced iba a salir a hacer el encuentro al Señor, que los dos se iban a encontrar, o sea, como tú lo mencionabas, es algo que nadie se esperaba, nadie se lo imaginaba, y pues fue algo bastante hermoso, que como bien lo mencionas, creo que quedará para la historia, quedará para el recuerdo de cada uno de nosotros, y como bien tú lo decías, creo que tendremos la bendición de poder contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que nosotros fuimos parte de esta generación que pudo vivir el centenario de consagración de Jesús de Candelaria y el tricentenario de consagración de Jesús de la Merced. Hablando un poquito sobre el acontecimiento que estamos celebrando el día de hoy, el tricentenario de consagración de Jesús de la Merced, cuéntanos cómo fue el recibimiento cuando salió el Señor. O sea, ustedes tuvieron alguna actividad ustedes especial, según podíamos ver que ustedes mismos publicaban en sus redes sociales que iban a hacer un recibimiento especial para Jesús de la Merced. Cuéntanos cómo fue un poquito sobre la actividad que ustedes tuvieron el día de hoy. Por supuesto, nosotros como parte de la Iglesia Católica y parte importante
de lo que es la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. No podemos hacernos a un lado, al contrario, nosotros le prestamos toda la atención, toda la devoción, todo el amor a las imágenes de pasión, como ustedes, como iglesia, somos unos. Y realmente pues sí nos llena mucho de emoción poder participar en esta actividad del día de hoy, los 300 años de Jesús de la Merced. Vamos a hacer el encuentro a També Imagen y a Tambenerá Imagen. Estamos convocados todos los miembros de la asociación y vamos a hacer el encuentro en unos momentos ya. Asimismo vamos a tener un homenaje que se le ha preparado con todo el amor a Jesús de la Merced por parte de nosotros, en el cual pues va a haber una quema de pólvora, vamos a tener un homenaje especial para Jesús de la Merced, porque definitivamente es una de las imágenes que más queremos y es una parte importantísima en la historia de nuestra iglesia y de la historia de Guatemala. En la 12 Avenida A y Segunda Calle vamos a realizar un homenaje al cual pues estamos invitando a todas las personas que nos están viendo en este momento. Vamos a tener un recibimiento muy especial, muy emotivo, muy espiritual y de mucha alegría, porque Jesús de la Merced es una imagen muy amada por nosotros, somos devotos también de Jesús de la Merced, al igual que las imágenes de la recolección, que también queremos mucho a Jesús del Consuelo, a Cristo yacente. Y pues estamos invitándolos a todos para que salgamos al encuentro de Jesús de la Merced y que hagamos una fiesta muy especial de este día. Esto que estamos viviendo hoy es algo histórico, esto que estamos viviendo hoy es algo único, nosotros estamos formando parte de la historia, al igual que cuando consagraron, o cuando se celebró la consagración de Jesús del Consuelo, o cuando se celebró también la consagración de Cristo, del Señor sepultado acá en la recolección. Esos son acontecimientos los cuales marcan la historia y que nosotros, como te decía anteriormente, somos afortunados en poderlo vivir. Somos una generación afortunada porque imagínate cuántas personas hubieran querido vivir el centenario de Jesús de Candelaria, o los 300 años de Jesús de la Merced, o la consagración de tan bellas imágenes de la recolección. Y gracias a Dios nosotros hemos podido tener la oportunidad de vivirlo, y pues debemos sentirnos muy felices y muy orgullosos de que Dios nos haya permitido vivirlo de cerca, de que tengamos la oportunidad de llevar en hombros a tan bellas imágenes, que tengamos la oportunidad de vivir de cerca esta religión, este amor hacia nuestras imágenes, ese amor que nuestras imágenes también nos dan a nosotros, ya que las imágenes sin duda alguna tienen esa fe y ese amor que nosotros le otorgamos, pues ellos nos lo devuelven en bendiciones para nosotros y para nuestras familias. Así es, Jorge, como bien lo mencionabas, sí, creo que compartimos la misma idea y el mismo sentimiento, ¿verdad? De que somos una generación bendecida, tenemos la bendición de poder presenciar dos acontecimientos sumamente importantes para la vida de nuestra iglesia, como lo fue el centenario de consagración de Jesús de Candelaria, hoy precisamente el tricentenario de consagración de Jesús de la Merced. Como bien lo mencionabas, también tuvimos la dicha de vivir también la consagración del Señor sepultado de acá, el Templo de la Recolección, que pues son actividades que no se viven seguido, ¿verdad? No son como que muy seguidas estas actividades, pero el Señor nos ha bendecido, Él ha querido bendecirnos a cada uno de nosotros, dándonos la oportunidad más que todo y la bendición de poder participar en estas actividades. Creo que también estas actividades son como que muy propias y adecuadas para elevar una oración, para que el Señor nos ayude, que nos permita seguir viviendo esto, ¿verdad? Que es lo que le da vida a la Cuaresma y Semana Santa de nuestro país, como lo son los cortejos procesionales. Cada persona es devota de la imagen a la que su corazón le dicta que le sea devota, pero pues sabemos de que en esas imágenes está representado Jesús vivo, que es a quien principalmente tenemos que seguir, ¿verdad? Un Jesús que sabemos de que Jesús siempre está con nosotros, nunca nos deja solos, pues, y sabemos de que a pesar de las dificultades y todo, Él siempre nos acompaña. Es una oportunidad adecuada para elevar una oración también, porque sabemos, ¿verdad?, de que hay personas que por cuestiones de salud, por otras enfermedades se encuentran en una cama, algunas que están privadas de su libertad, y pues creo que es como que la oportunidad para
pedirle precisamente al Señor que les bendiga, ¿verdad? Que aprovechando el cortejo procesional del día de hoy, pues que ellos reciban sus bendiciones, así como nosotros que nos encontramos acá presenciando estos hermosos cortejos, tenemos también la bendición de poder estar acá. Jorge, un mensaje final que nos quieras transmitir a cada uno de nosotros, a cada quien, a las personas que siguen esa transmisión por medio de Facebook Live de Semillas Recoleta y a quienes se encuentran acá también alrededor del Templo de la Recolección presenciando esa transmisión. Sí, claro, el mensaje sería que nos unamos como iglesia. Nosotros somos una iglesia católica que debemos estar unidos, como bien lo decías, tenemos la oportunidad de vivir estos acontecimientos históricos y con los cuales pues estamos siendo parte de esa historia, de la historia de Guatemala y de la historia de nuestra amada iglesia católica. El mensaje final sería unámonos en oración, unámonos como iglesia, rompamos esas barreras que existen de que yo soy de una iglesia y que yo soy de otra, porque al final todos somos iglesia católica. Y ese sería el mensaje, unámonos en oración, vivamos estos momentos, vivámoslos con todas las emociones que con eso conlleva y por favor salgamos al encuentro de Jesús de la Merced y elevémosle una oración por nuestro país que tanto lo necesita, por esta situación de violencia que estamos viviendo, por la situación económica que muchas familias viven en las cuales falta el empleo, faltan los recursos, entonces unámonos en oración. Y unámonos como iglesia católica. Ese sería el mensaje final, agradeciéndoles a ustedes la amabilidad de su invitación y esperando llegar a muchas personas que están, como tú bien lo dices, en sus casas o recluidas en un centro preventivo, en las cuales no pueden estar acá cerca, pero que nosotros definitivamente vamos a tratar de llevarles esa palabra de Dios y llevarles esos momentos históricos en la vida de la Iglesia Católica y en la vida de nuestras amadas imágenes y veneradas imágenes, ¿verdad? Entonces, agradezco tu atención y tu invitación. Gracias, Jorge. Tocabas un punto, creo que es sumamente importante, ¿verdad? Como lo es el hermanamiento que debe existir entre cada uno de nosotros como hijos de nuestro Señor. Sabemos de que existen diversas hermandades, ¿verdad? Pero el fin de cada hermandad debe ser el mismo, seguir a un mismo Jesús, proclamar a un mismo Jesús vivo, y ese es el mensaje. Yo creo que mejor mensaje no nos pudiste dar, de que es seguir siempre al Señor, buscar siempre estar cerca de los caminos del Señor y sobre todo pues tener ese hermanamiento que el mismo Jesús nos lo decía, que ámense los unos a los otros como Él mismo nos ha amado, ¿verdad? Eso es lo que Él nos manda, que nos amemos, que seamos uno, que siempre nuestra fe y nuestro amor sean siempre proclamados hacia Él. Jorge, te agradezco mucho la entrevista de esta tarde, ha sido una charla bastante acogedora, bastante amena, donde hemos tenido la oportunidad de vivir muchas, o de recordar, mejor dicho, muchas vivencias que se tuvieron en el centenario de consagración de Jesús de Candelaria y hoy en el tricentenario de consagración de Jesús de la Merced. Así que, Jorge, te agradezco mucho la entrevista de esta tarde y pues continuamos nosotros con lo que es este programa de Recolive 365, llevándoles, como bien lo mencionábamos hace un momento acá con mi estimado Jorge y con los demás amigos de Recolive, lo que es en unos instantes el paso de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced por acá, por los alrededores del Templo de la Recolección. Así como nos encontramos nosotros acá, también hay algunos hermanos colaboradores acá en lo que es ya preparándose para el encuentro de la consagrada imagen de Jesús de la Merced. Así que pues haremos un enlace con mis hermanos y amigos que se encuentran ya buscando lo que es el cortejo de Jesús de la Merced. Así que pues hacemos un pequeño enlace y en breve regresamos acá al set central. Ahorita están allá en el otro lado, ¿no? Sí, ¿quién es? ¿Cómo viene la procesión? No sé, pero por las ventas, digo que estar a unas 3
Bien, hermanos, continuamos acá con su programa Recolive 365. En esta oportunidad me encuentro con el hermano Juvenio de León, quien es un devoto cargador de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced. Qué mejor oportunidad que tenemos esta tarde de poder conversar un poquito sobre lo que es este hermoso acontecimiento que se está celebrando de el tricentenario de consagración de Jesús de la Merced. Así que, don Juvenio, muy buenas tardes y bienvenido a este programa de Recolive 365. Gracias, Víctor, muy amable. Muy buenas tardes a todos los devotos cargadores de Jesús Nazareno de la Merced. Déjenme decirle que para mí es un gran honor estar acá con ustedes. Como decimos todos los cucuruchos, pues desde inicia la cuaresma, estamos siempre pendientes de todas las imágenes de acá, de la capital, y por qué no decirlo también de Antigua Guatemala. Y hay hermanos que se van hasta Quetzaltenango, pero la verdad, hablar de Jesús de la Merced significaría prácticamente decir ampliamente, pues, ¿verdad? Porque es muy extenso, es muy rico en muchas historias. Por ejemplo, yo les podría decir que esta fecha es tan conmemorativa para nosotros, al menos a mí, en mi corazón, tanto como esta y como cuando fuimos a la Antigua Guatemala. Déjenme decirles que cuando fuimos a la Antigua Guatemala, nos sentíamos tan felices cuando se llevó a cabo el finiquito, cuando dijeron, bueno, nos vamos a la Antigua Guatemala. Fue una alegría saber eso y una satisfacción. Y lo que más me encantó fue de la gente, cómo nos recibió. Porque todos nos preguntábamos, ¿cómo nos van a recibir? En Santa Inés, Montepunciano, nos trataron de una manera excelente, tal vez excelente se queda corto. Los hermanos de la Merced allá, súper. Sin ellos no hubiéramos podido hacer todo lo que se pudo, lo que se hizo, pues, ¿verdad? De antemano agradezco y los recuerdo porque ya son 12 años de esta fecha. Y entonces significa para nosotros, es algo emocionante. Estas dos fechas, la de los 300 años, y es más, todavía la gente pregunta que cuándo va a regresar Jesús de la Merced a la Antigua Guatemala. Con mis compañeros de la antigua cofradía de la Merced, nos preguntábamos entre sí, ¿y será que nos van a dejar salir con el Señor de la Merced? ¿No será que lo van a querer que se quede aquí? Era un miedo, pero un miedo divino, ¿verdad? Precioso. Y estar 5 noches, 5 días con él allá en Antigua Guatemala fue algo súper excelente, ¿verdad? También agradezco mucho, me recuerdo del padre Ricardo, no sé, yo creo que es panameño, no sé si todavía estará allá en la Merced, yo creo que no lo he visto, ¿verdad? Pero se portó muy bien con nosotros. A la hermandad también les agradezco, créanme, todos se portaron muy bien allá en Antigua como hermanos. Qué excelente las anécdotas que usted nos cuenta, ¿verdad? Cabal, recordando precisamente como usted lo mencionaba, hace 12 años, veía yo hace un par de días atrás fotografías de lo que fue la visita de Jesús de la Merced allá en la Antigua Guatemala, ¿verdad? Sin duda para quienes, así como usted, y me imagino que algunas personas que siguen la transmisión o que andan cerca de acá del templo, que tuvieron también la bendición de poder ir ese día allá a la Antigua y vivir el cortejo que se tuvo allá, todas las actividades como usted menciona que se vieron allá. También el temor que usted nos comentaba, ¿verdad? De que ya no los fueran a dejar salir de allá. Lógicamente creemos que eso es como que normal, ¿verdad? Las personas pues creo que anhelaban tanto volver a ver a Jesús de la Merced por allá por la Antigua, que pues sin duda alguna ellos hubieran querido que Jesús se quedara, ¿verdad? Lastimosamente pues lógicamente sabíamos que no era posible eso, pero son tantas las anécdotas que podemos contar sobre Jesús de la Merced, tantas historias, tantas vivencias que se tienen que pues no nos alcanzaría la tarde. El programa se quedaría corto para hablar sobre lo que es Jesús de la Merced en la vida del pueblo de Guatemala. ¿Podría hablarnos usted personalmente sobre cómo ha sido, cómo se ha acrecentado o cómo se dio su devoción a Jesús de la Merced? ¿Cuántos años lleva cargando? Anécdotas personales que usted nos quiera compartir. Okay. En primer lugar, gracias. En mi familia no habían devotos cargadores en mi familia. Yo presiento pues que tal vez cosas muy, muy lejanas, pero en mi corazón sí hubo aquello del llamamiento y
Yo inicié en el año 1973, hoy cumplí 43 años en esta Semana Santa. Y entonces prácticamente pues ya el inculcar a mis hijos, a mis nietos, ya ahí sí ya me tocó a mí, pero sí nació de mí el hecho de ser devoto cargador, precisamente en los tres nazarenos de prácticamente San José, Candelaria y La Merced, ¿verdad? De ahí a los 5 años que ya estaba yo cargando, precisamente me vine para acá para la recolección, quería cargar a Jesús Nazareno de Consuelo, sí. Inmediatamente pues también al sepultado, ¿verdad? De una vez, porque definitivamente pues, ¿verdad? Y así sucesivamente, es de gozar para mí desde que viene el miércoles de ceniza hasta el glorioso día de la resurrección, ¿verdad? No quedarnos el Viernes Santo, sino al contrario, hasta el día de la resurrección. Pero me llama más la atención lo que es la antigua Guatemala, porque fue tan precioso esos días que estuvimos allá, que la mejor anécdota que yo tengo allá es que no dormíamos, de solo pensar que ya van a abrir la iglesia de la Merced e ir a ver cómo está Jesús de la Merced. Si necesita trasladarlo de su pequeña andita. Y lo otro era ver a los dos nazarenos, pero a uno de mis hijos me dice, mira, vos, me dice, ¿cómo jala Jesús de la Merced, de la capital? El imán era Jesús de la Merced. Era un imán que toda la gente se iba, pues es una anécdota muy divina. Y yo decía, no, pobrecito también, el otro también tiene derecho. Así que los dos, ahí de lejos nos estamos viendo, ¿verdad? Ahí se saludaron entre los dos, pero ahí estamos. Son anécdotas que a mí yo los voy a llevar hasta la tumba, ¿verdad? Pero sí, esos son anécdotas preciosas en Antigua Guatemala. La gente es muy preciosa. Ya cuando nos despedimos, estuvieron muy tristes, mucha gente llorando, pero comprendían que Jesús tenía que regresar, pues, ¿verdad? Y nosotros pues también tristes, porque ellos se portaron divinamente. Así es como usted lo mencionaba, ¿verdad? Ya son varios años que lleva usted siendo devoto de Jesús de la Merced, como usted lo decía, Jesús de la Merced, Cristo Rey, el Señor de los Milagros, y ahora acá, ¿verdad? Jesús del Consuelo, el Cristo de la Penitencia. Pienso yo de que a cada uno, como usted, creo que usted lo mencionaba, de que usted mismo como que digamos así, se inculcó la devoción hacia los cortejos profesionales y todo. En su familia nadie cargaba, usted lo comentaba. Nadie cargaba. Vivimos una situación similar en mi familia, ahí sí de que no puedo decir yo de que a mí me inculcaron la devoción a las imágenes de pasión o cosas similares, porque no, fue igual, yo fui quien tomó la decisión y el deseo de poder ingresar a esta hermandad, ¿verdad? Y sí que son anécdotas de que va teniendo cada uno, pero lo importante, usted tocó un tema importante, un punto que pienso yo de que todos los devotos tenemos que tener como que muy presente y se nos inculca siempre. Recuerdo, cabe mencionar en este momento las Eucaristías de Monseñor Vian, que él siempre lo menciona, de que no nos quedemos con un Cristo muerto, no nos quedemos con un Cristo muerto, y eso es a lo que se nos invita precisamente, esa es el camino que todos llevamos, ¿verdad? Ese es como que el punto final. Bien lo dice una frase de que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Muy hermosos son los cortejos procesionales. El acontecimiento de hoy del tricentenario de consagración de Jesús de la Merced es algo muy importante, pero no podemos dejar de mencionar ni dejar por un lado lo que es el seguir y el proclamar a un Cristo vivo, ¿verdad? Para finalizar o ir avanzando un poquito en esta entrevista de esta tarde, creo que nosotros, cada quien, algunos de nosotros como devotos o a la imagen que le profesamos nuestra fe, más de algún milagro hemos recibido, por ejemplo, decirle a alguien, a Jesús, mira, cura a tal persona de mi familia, por ejemplo, y obviamente, lógicamente sabemos de que Jesús cumple lo que nos promete, o si nosotros le pedimos de corazón, Él lo hace. Algo similar, algo que a usted le haya pasado, una anécdota similar con Jesús de la Merced. Claro, sí, se lo agradezco mucho por esta pregunta, porque escasamente unos 2 años, 3 años, mis hijos se fueron a Estados Unidos, pero gracias a Dios, que mi yerno él nació allá,
Y él se fue primero y dijo, voy a ver cómo me va. Y entonces, como él es ciudadano, él toda la vida vivió acá. ¿Qué sucedió? Dijo, al año me llevo a mi familia y se llevó a mis hijos, a mi hija en específico, que ya están mis nietos, ya nació un nietecito más. Pero ¿qué significa eso? Yo le pedí mucho a nuestro Señor Jesucristo, con una gran fe, decir que por favor todo le saliera bien a mis hijos allá. Prácticamente eso sucedió. Hace escasamente 2 o 3 meses, todo ya legal, pero como están las situaciones allá en Estados Unidos ahora, todo está muy bien. Entonces, esa es prácticamente una de mis milagros, de los milagros que yo le pedí a él, ¿verdad? Que mi familia estuviese bien. Y gracias a Dios, pues así ahora ya podemos respirar tranquilamente. Los he ido a ver, me abren las puertas y es algo especial sentirse que ya están bien mis hijos allá, ¿verdad? Sí. Muy amable. Sí, ¿verdad? Como bien lo mencionaba antes de la pregunta, no cabe la menor duda, ¿verdad? De que media vez nosotros le pedimos algo a nuestro Señor Jesucristo y se lo pedimos principalmente de corazón. Sabemos de que Él nunca hace oídos sordos a nuestras súplicas, sino que al contrario, ¿verdad? Él a su tiempo y en su momento, él escucha las mismas y sobre todo las cumple, ¿verdad? Porque sabemos de que Él es un Dios de promesas, Él nunca nos deja solos y Él siempre está ahí con cada uno de nosotros. Don Juvenio, le agradezco mucho la entrevista de esta tarde, ha sido para mí y para cada uno de nosotros un honor tenerla acá. Esperamos pues de que al finalizar de este día y de este cortejo sea de mucha bendición para usted y para su familia, y le agradecemos nuevamente el estar acá con nosotros. Así que de verdad, don Juvenio, muy amables, que el Señor lo bendiga. Muchas gracias. Y esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado y pues lo invitamos y esperamos de que nuevamente el cortejo de esta tarde sea de mucha bendición para usted. Dios bendiga a todos ustedes y que tengan una feliz tarde y que gocen el paso de Jesús de la Merced. Muchas gracias, don Juvenio. Precisamente, hermanos, vemos de que ya podemos presenciar aquí con don Juvenio que tenemos un excelente panorama de que los cereales y la cruz alta de este hermoso cortejo procesional de esta tarde se van acercando ya al templo de la recolección. Vemos también cómo las filas de devotos cargadores y de fieles cucuruchos se van haciendo presentes y precisamente haremos un enlace con mis amigos que se encuentran en medio de lo que es el sinfín de personas que se encuentran acá y de los devotos cargadores para ver cómo se vive lo que es el cortejo procesional de esta tarde. Así que hacemos nuevamente un enlace con mis amigos y en unos instantes regresamos acá al set central. Gracias. Continuamos nuevamente acá con el programa de Recolavi 365 en este histórico día 5 de agosto en el que celebramos el tricentenario de consagración de Jesús Nazareno de la Merced. Me encuentro en esta tarde nuevamente con el hermano Juan Carlos Pérez, quien es un devoto cargador de Jesús de la Merced. Juan Carlos, buenas tardes y bienvenido a este programa de Recolavi 365. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues es un placer para mí estar una tarde como hoy aquí compartiendo algunas anécdotas con relación a Jesús de la Merced. Muchas gracias, Juan Carlos. Anteriormente hablábamos sobre lo que nos habías apoyado en alguna oportunidad sobre lo que fue la donación de una fotografía que fue de tu persona. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre cómo ha sido esta experiencia, cómo surgió todo este proceso de tu apoyo hacia nosotros? Ya, sí, surgió en base a, es la portada del libro de Miguel Álvarez, el cronista de la ciudad de Guatemala. Él más o menos ahí por el año 2015 nos reunimos en un evento siempre de fotografías ahí en el edificio de correos
Y bueno, me habló de que tenía en proyecto actualizar la información de Jesús de la Merced. Y bueno, pues me habló y me comentó que si yo no le podía apoyar con la parte de las fotografías que iba a llevar el libro, ¿verdad? Bueno, pues el licenciado me pidió algunas fotografías y pues se las trasladé, y la verdad sí fue una sorpresa de que cuando él trasladó el material a la persona encargada del diseño, pues me comentó de que sí, una de las fotografías que él le había trasladado, pues iba a ser la de la portada del libro que está circulando todavía, del cronista, ¿verdad? Sí, sí. Qué bendición, ¿verdad? No cabe duda que el Señor nos da como que los dones para ir trabajando para Él, en este caso, como en tu caso, mejor dicho, de la fotografía, ¿verdad? Como tú me mencionabas, no te imaginabas que tuvieras esa bendición, ¿verdad? De que tu fotografía fuera seleccionada para la portada, pero como bien lo mencionamos, el Señor nos va bendiciendo a cada uno, si el trabajo que nosotros le ofrendamos, sin duda lo hacemos con amor, ¿verdad? ¿Alguna anécdota? Cuéntanos cómo ha surgido tu fe, tu devoción hacia Jesús de la Merced. ¿Cuántos años llevas cargando? ¿Te inculcaron esta devoción a Jesús de la Merced? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Ya, bueno, pues básicamente fue desde ahí por 1980. Yo estudié en el colegio Loyola, y bueno, el colegio las misas mensuales nos llevaban a la Merced, ¿verdad? Ahí hice mi primera comunión, entonces desde ese tiempo es que vengo de ver a Jesús en su camerín, ¿verdad? Una de las anécdotas bastante importante fue, estaba por ahí con una situación un poco difícil, que estaba sin trabajo, ¿verdad? Ya se estaba poniendo un poco complicada la situación, y recuerdo re bien de que yo le pedía mucho, con mucha fe y devoción a Jesús de la Merced, que me ayudara en esa situación, ¿verdad? Y fue bien especial, ya que en una de las visitas de que yo hice a Jesús de la Merced, iba ahí en la nave lateral que es la que conduce a la capilla de Jesús de la Merced. Y sí, fue algo como que un humano me hubiera hablado al oído. Hay veces de que cuento esta anécdota y vuelvo a sentir esa, no sé cómo llamarle, como emoción, porque sí, fue algo así como que alguien se me hubiera acercado y me habló al oído, y sí, fue bien claro que oí, que me dijeron, ya todo estaba por pasar y ya viene un nuevo amanecer. Y sí, efectivamente, como a la semana de eso, pues me estaban confirmando en un trabajo, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que lo sigue manteniendo a uno en la fe y en la devoción a Jesús de la Merced. Gracias, Juan Carlos, no cabe duda, ¿verdad? Bien lo comentábamos con las personas anteriores a quienes tenía la oportunidad de entrevistar, y en este caso ahorita contigo, ¿verdad? De que Dios escucha a quien le pide de corazón. Él sin duda alguna nunca nos deja solos, y Él está siempre presente en la vida de cada uno de nosotros, sus fieles seguidores, ¿verdad? Para ir concluyendo ya con esta entrevista, que podemos ver ya los cereales, los estandartes, y creemos de que Jesús de la Merced se encuentra cerca de nosotros. Un mensaje final para las personas que siguen esta transmisión y quienes siguen esta transmisión o quienes se encuentran acá, y a las personas también que por algún motivo, por alguna enfermedad o por estar privadas de su libertad no han podido estar acá presentes en esta tarde, pero que puedan llegar a tener alguna fe hacia Jesús de la Merced. Sí, esta manera de comunicación, las redes sociales, es impresionante a dónde es que llega este tipo de comunicación. Llega a veces a muchas personas de que de verdad necesitan una palabra de aliento. La gente ve de que se llena tanto solo con ver una fotografía en las páginas de las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, pues que pidámosle a Jesús de la Merced que bendiga a nuestra patria, a nuestro país, a la gente que está necesitada de alguna pena, alguna situación difícil, que no perdamos la fe en un Cristo vivo, ¿verdad? Y que Jesús de la Merced bendiga a Guatemala y a sus devotos. Muchas gracias, Juan Carlos. Tocabas nuevamente, ¿verdad? Creo que las cuatro personas, hemos coincidido en un mismo punto: seguir a un Cristo vivo, no quedarnos con un Jesús que llevó la cruz, que murió y que fue sepultado, no.
no termina nuestra fe ahí, no debe terminar nuestra fe ahí, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Sabemos de que los cortejos procesionales son sumamente preciosos, cada uno en su distinción y en su día que pueden salir a las calles son sumamente hermosos, pero sabemos de que el camino de la pasión nos lleva a un solo camino al final, ¿verdad? Como lo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y no nos podemos quedar con un Cristo muerto, sino que todo lo contrario. Dice la palabra del Señor de que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta cada uno de nosotros como devotos cargadores, que así como amamos las imágenes de pasión y los cortejos procesionales, debemos de amar aún al doble y con mucha más razón a Jesús vivo. Así que, Juan Carlos, te agradezco nuevamente el estar acá, te agradezco mucho muchas gracias tus palabras de esta tarde, y pues los invitamos, hermanos, nuevamente a que sigan con esta transmisión. Como bien podemos ver, ya Jesús de la Merced está a unos cuantos pasos de hacerse presente acá al Templo de la Recolección, y los invitamos a que no se despeguen de esta transmisión. También la oportunidad es amena para hacerle la cordial invitación para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Semilla Recoleta, en Twitter y en Instagram de igual forma nos encuentran como Semilla Recoleta. Los invitamos también para que sigan nuestras transmisiones, la de esta tarde principalmente, y las demás transmisiones y publicaciones que podamos realizar nosotros. También tenemos un número de WhatsApp para que puedan interactuar con nosotros, el 4789-8383. Hacemos pues un enlace ya con mis amigos que se encuentran en medio de las filas y que están un poquito más cerca de nosotros del cortejo procesional, para que compartan con cada uno de ustedes las vivencias de este cortejo. Wow.